Esos son los últimos 20 animes, pero la lista es más extensa. Te juro que yo pensé que sabía de anime, pero tú me dices, quítate que ahí te voy. Pues los clásicos al menos sí. También hay películas que son obligatorias en el género. No inventes, sigo viendo tu lista y es enorme. Es más tarea de la que nos dejan en la escuela. Te prometo que vale la pena. Pero también recomiéndame películas, por favor. Hay muchas películas que inspiraron otras, como Paprika, que inspiró El Origen. Órale, qué chido. Ah, mira, nos llegó un mensaje con una videopregunta. ¿Y qué dice? Parece que tendremos que hacer algo más que una investigación. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En los investigadores rápidos y curiosos? No lo sé, suena algo complicado. Es más que eso, es... Mejor vamos a ver su videopregunta. Hola Juanma, hola Cetla, ¿cómo están? Soy Gael Velardo Bañuelos, del grupo Sexto V del CBT 106 de Cananea, Sonora. Tengo una pregunta. Últimamente he estado estudiando mucho para adelantar unas materias en las cuales no me siento muy fuerte, pero siento que llega un punto en el cual el problema no es la falta de información, sino que tengo todo hecho un desastre. Me gustaría saber, ¿ustedes podrían ayudarme a explicar el cómo estructurar y analizar la información? Les mando un abrazo. Ah, ya entiendo a lo que te refieres. Investigación, demasiada investigación. Sí, es una gran pregunta. Después de investigar, ¿cómo analizar y estructurar información? Parece que tendremos que remitirnos a nuestras superpersonalidades detectivescas. Tendremos que hacerlo rápido. Dedicado a los que les gusta ser curiosos. Parece que esto es un trabajo para... Los investigadores rápidos y curiosos. Lo primero que tenemos que entender es que existen diferentes formas de estructurar y analizar la información. No es que una sea mejor que otra, sino que sirven para diferentes propósitos, según sea el trabajo a llevar a cabo. Así que a continuación presentaremos algunos de ellos para que puedas analizar la información en tus clases y de esta forma nunca pierdas el orden de tus apuntes. ¿Están listas? ¿Están listos? Empecemos por el esquema DCOX. Suena a un tipo de androide del futuro. ¿Crees? Yo siento que se oye más como a combustible. Así llegas a la gasolinera y pides, échenme 200 pesos de DixeOx. Pero en realidad son siglas. Cada una proviene de una palabra diferente en el sistema de análisis y estructuración. DixeOx, que significa descripción, inventor, consecuencias, evidencias, otras teorías y extra. La X es de extra, por sus siglas en inglés. DixeOx es una forma abreviada, económica y sistemática que organiza en categorías la información esencial para el almacenamiento. O sea, sé organizar bien y solo lo esencial. Por eso dices económico, ¿verdad? Así es, poco. Que no es poco, más bien lo más importante bien sintetizado. 1. En la descripción se incluye lo esencial de la teoría. Lo segundo es inventor. ¿Quién es el responsable de esa teoría y sirve para contextualizar la teoría con antecedentes? Tercera, consecuencias, es decir, el impacto que la teoría ha tenido en la vida real con todo y las consecuencias. Luego, en cuarto lugar, vienen las evidencias. Estas responden al por qué, los argumentos mínimos indispensables de validez y confiabilidad que sustenta la teoría o si se traslada a nivel de creencia. También se incluyen otras teorías que complementan o son competitivas y que dan lugar a crisis o cambio de ejemplo. Finalmente, buscamos información extra para averiguar cualquier tema o detalle que nos parezca significativo y complementario. Para todo esto, primero tenemos que realizar una serie de preguntas para tener súper listas y claras las que serán preguntas clave y saber si nos sirven para este tipo de análisis DCEOX. Cada bonche de preguntas se dirige a cada sílaba de DCEOX. Por ejemplo, en la primera parte, descripción, tomemos como ejemplo la teoría de la evolución de Darwin. Y ahora las preguntas a las que debemos someterla. ¿Cuáles son los principios, axiomas o qué leyes postula? En este caso, la respuesta sería que existen una serie de cambios en los organismos a través de las generaciones. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las predicciones que pueden hacer? Y podríamos decir que todos los organismos están en constante cambio y evolución. ¿Qué definiciones de conceptos básicos ofrece? Podríamos responder esta pregunta con la palabra evolución. Una vez respondidas estas preguntas, podemos atacar la siguiente parte de nuestras siglas, inventor. Aquí las preguntas podrían ser,
¿Quién inventó o descubrió la teoría? Colocando siempre nombres y fechas para contextualizar. Sería Darwin, Charles Darwin. Y el texto donde lo publica es de 1859. ¿Cuál es el resumen de esta teoría? Podemos decir que Charles hizo un extenso viaje donde descubrió esqueletos fosilizados de animales prehistóricos gigantes, en la misma zona en la que existían otros similares pero de menor tamaño, y que luego serían expuestos como pruebas a favor de su teoría de la evolución. Una vez resueltas estas preguntas, podemos pasar a la tercera. Aquí entran las consecuencias de las que ya habíamos hablado. Esto también nos permite saber qué tan relevante o importante es, solo con simples preguntas del tipo ¿cómo ha influido la teoría en la historia de la humanidad? Podríamos decir que ha servido para tener una idea de cuál es el origen de la especie humana, aunque hasta la fecha sigue siendo un tema de debate. Otra pregunta sería ¿qué aplicaciones concretas tiene? Siguiendo este mismo tren de ideas, podemos decir que nos permite estudiar a la vida en la Tierra. ¿Qué problemas resuelve? ¿Qué creencias ha originado? ¿O estas teorías que han aportado a la ciencia? Si lo piensas bien, hacer preguntas nos permite saber si lo que estamos analizando tiene fuertes fundamentos y realmente nos va a servir a la hora de sustentar trabajos de investigación o cositas similares. Imagínate ir a media investigación y darte cuenta de que la teoría en la que estás avalando tu trabajo no tiene aplicaciones concretas, ni resuelve nada, ni ha originado creencias. Nadie la fuma ni por aquí. Todas las preguntas que estamos realizando nos permiten organizar y validar nuestra información. Ahora vayamos a la siguiente, las evidencias. Las cuales se sustentan en dos preguntas. ¿Cuáles hechos apoyan o refutan la teoría? Por ejemplo, en el caso de refutar podemos hablar en contra de la teoría creacionista, es decir, la que dice que nuestro origen es por obra de Dios, y podemos agregar qué observaciones se han hecho respecto a ello. Después sigue la O, que significa otras teorías, cuya validación encontramos en dos preguntas que propongo. ¿Hay teorías que compitan con esta o que manejen los mismos fenómenos? ¿Y hay teorías que sin competir sean similares o complementarias? Y la última, que como ya explicamos, es la extra. ¿Hay información adicional que sea importante? A mí no se me ocurre en estos momentos, pero a ustedes piénsenle. Todo esto nos servirá para identificar y comparar rápidamente las ideas y temas principales de las teorías científicas. Es ahorrarte la mitad de la chamba. Ya no tendrás que estar comparando desesperado entre papeles. No, ahora todo estará organizado. Además, ayuda a definir los puntos que hay que cubrir en la presentación de un tema o exposición en clase. Y por supuesto, como ya lo hemos repetido, se utiliza para organizar la información, facilitar la comprensión y retención de las teorías. Aunque también hay que hablar de las ligeras desventajas que puede tener, como el hecho de que nuestra información puede quedar a nivel superficial o informativo. Y que además existe el riesgo de solo revisar teorías y tener un conocimiento limitado en otros aspectos. En lugar de hacer más amplia tu investigación y no solo concentrarte en teorías. Por eso, como siempre, nuestra recomendación es el equilibrio. Vale servirse de esto, pero no hacerlo la única herramienta. Y es por eso que a continuación iremos por nuestro siguiente esquema. Ahora hablaremos de lo importante que es prevenir. ¿Salir con un paraguas? No. Siempre que vayas a los tacos afuera del metro, ten cerca un baño. Tampoco. Ya sé, no tener agua cerca de un gremlin. Que no. Aunque ese último no es malo, ¿eh? Entonces... El plesupe. Ah, ya. ¿Puedes empezar por explicar qué es? Para ponerlo en palabras sencillas, es un método para un análisis previo, por decirlo de alguna manera. Ah, claro, también son siglas. Así es. P de prelectura, L de lectura comprensiva, S de subrayado, la segunda P de palabra clave y... Yo sé. ¿Qué significa la E? Yo sé. Échatela. Estrategia de procesamiento de información. Mírala, bien pilas, la cicla. Sí, pero por el momento solo son el nombre de un concepto a desarrollar en esta técnica. Sí, todo esto nos servirá para elegir qué método podemos usar para organizar la información, como un esquema, redes semánticas o el que ustedes más gusten. Pues empecemos por el principio, la P en plesupe. Así es.
Esta significa prelectura. Aquí solo vamos a echarle un ojito al contenido. Eso quiere decir que vamos a darle un vistazo general al contenido para identificar los conocimientos previos y así ir observando su estructura. ¿Qué es lo que se identifica? Pues fácil. Títulos, subtítulos, imágenes, gráficos. O sea, hacernos preguntas sobre el contenido del tema antes de leerlo profundamente. Ahora vamos con le de lectura. Lectura comprensiva. Es esa lectura que te mira a los ojos y te invita a un refresco y te dice, yo te comprendo. Más bien es una primera lectura tratando de entender las ideas centrales del contenido. Sí. Aquí podemos buscar las respuestas de las preguntas que nos planteamos en la prelectura. Como tomar un artículo de esta revista que hable de algo así como el manga en México. En la primera parte de la prelectura debemos buscar solo el título e imágenes, viéndolo de manera general. Podríamos creer que habla de animes que se desarrollan en México o animadores mexicanos, ya que el título es Breve Historia del Anime en México. Pero una vez hecha la lectura sabremos de qué van. En el artículo que estamos tomando de ejemplo, podemos suponer que se trata de animes que se desarrollan en México. Pero leyendo el primer párrafo notamos que dice: en varias partes de México existen diferentes plazas comerciales destinadas al intercambio de productos de la cultura nipona. Si seguimos leyendo, sabremos que se trata de los inicios de la cultura otaku en México. Ahora vamos a de subrayado. Consiste en subrayar lo más importante. Aquí eliminamos la paja. Eso quiere decir lo que no es tan relevante. Y puede ser doble línea para las ideas principales. Línea sencilla para ideas secundarias, línea roja o de otro color para dudas o puntos flojos, línea vertical al ladito del texto para ideas con las que no estás de acuerdo. Agotador, más no imposible. P de palabras clave. Aquí tenemos que elegir los conceptos que engloben lo más importante de lo subrayado. Colócalos a un lado del texto. Voy a necesitar más manos para hacerlo. ¿Cuáles son las palabras o conceptos clave? Sería otaku, México, anime, lugares concurridos como la Friki Plaza y el nombre de algunos animes. Y algunas fechas, como el año de transmisión del primer anime y algunos eventos importantes de la cultura japonesa ligados al anime. Bien, porque ahora sigue la E de estrategia de procesamiento de información. Observa las palabras clave y decide la estrategia más adecuada. Mapa conceptual, mapa de ideas, mapa mental, cuadro sinóptico, línea del tiempo o cuadro comparativo. Aquí creo que podría desarrollar una línea del tiempo por cómo fueron ocurriendo las cosas. Aunque también podría ser un mapa conceptual donde explicas algunos términos, lugares y hasta animes. Sí, creo que podría ser. Te siento dudoso. Sí, es que no sé cuál es el correcto. ¿De veras no sabes cuál es el correcto para desarrollar? ¿El que tú me digas? No, Juanma, es el que tú quieras. ¿Pero por qué? Porque esto debe funcionarte a ti y a nadie más. Además, depende mucho de qué es lo que quieres investigar y cómo quieres presentarlo. ¿Ves como si era la que tú me dijeras? Por suerte, nuestros amigos y amigas en casa tienen todo para elegir qué tipo de estructura van a utilizar para vaciar su información, si mapa mental, conceptual o cualquiera de los que ya les hemos enseñado en nuestros programas. Sí, qué bueno que no se pierdan el programa, ¿verdad? Si no, tienen tiempo de ponerse al corriente. ¿Qué te ha parecido este programa a ti, Juanma? Súper extenso, pero de mucho provecho. ¿Ahora qué sigue? Pues lanzarnos a hacer un Vox Populi, ¿o qué? Va, me late. Para conocer si la gente está familiarizada con lo que estamos revisando. ¡Viene de ahí! Bueno, en lo personal me gusta utilizar organizadores gráficos que varían desde los mapas conceptuales hasta mapas jerárquicos, esquemas, diagramas, de vez en cuando tablas o resúmenes según sea la información que esté manejando. Varía mucho cómo estructuro la información dependiendo de para qué lo estoy haciendo y la finalidad. Es distinto a veces un trabajo de la escuela a algo que quiero que me quede a mí mismo. Mi información la puedo estructurar utilizando algunas estrategias como organizadores gráficos,
tablas e incluso los más comunes vendrían siendo mapas conceptuales o comparativos, líneas de tiempo, mapas de ideas o hasta incluso diagramas. Pongamos el ejemplo mío de ir al cine y ver una película. Para lograr una mejor estructuración de mi información, lo que hago con mayor frecuencia es volver a repasar lo visto, ya que recuerdo todo lo que vi, tomo ese conocimiento para usarlo. Luego vuelvo a recordar la sensación que me hizo sentir, lo que pasó durante la película y si fue de mi agrado o no, si me gustó la película o si no me gustó. Para estructurar información utilizo mapas conceptuales, ya que en este resumo y contemplo toda la información, las ramificaciones y las relaciones de un tema. Sin embargo, también existen otras técnicas para estructurar información, las cuales vienen siendo los diagramas de llave, los diagramas arbóreos y los círculos de conceptos, por ejemplo. Ahora vamos a ver una cosita llamada redes semánticas. Para eso primero tenemos que entender la representación del conocimiento. Básicamente es el problema de cómo almacenar el conocimiento al ser usado. Se llama representación del conocimiento. Cada objeto en el mundo existe en relación con otros objetos. También cada concepto existe en relación con otros conceptos. Como ejemplo, pensemos en la vaca. Al hacer mu, de inmediato lo asociamos a un bovino. Inmediatamente al campo. La pradera, la belleza de la libertad, el cielo azul, mucho pasto. Las redes semánticas están basadas en la idea de que los objetos o los conceptos pueden ser unidos por alguna relación. Ahora que pasamos al campo de análisis y estructuración, la forma de armarlo es usando una liga que conecte estos conceptos. Los nodos y las ligas pueden ser cualquier cosa, dependiendo de la situación a modelar. Como en otros programas que les hemos enseñado a hacer cadenas de ideas, puedes ligarlo usando ilustraciones de flechas, líneas rectas o hasta dibujar pequeñas ramas de la selva. El chiste es que a ti te funcione y te diviertas. Juanma, ¿sabías que las redes semánticas fueron originalmente desarrolladas para representar el significado o semántica de oraciones en inglés en términos de objetos y relaciones? Algo así como un glosario de diferentes significados. Más que significados, también incluía cosas con las que se asociaban. Regresemos al ejemplo de la vaca. ¿Cómo sería? Pues podríamos partir de la palabra bovino. ¿Qué significa vaca? Puede ser vaca, pero también toro o buey. De los cuales también se desprenden otras clasificaciones como ternera, que es la vaca bebé. Y estrechamente bovino está conectado con el campo, la vida de granja. Leche, granjeros. Sí, y fíjate, Juanma, que en mi búsqueda de información encontré que en lugar de redes semánticas, ahora se utiliza el término redes asociativas de una forma más amplia. ¿Más amplio que esto? Pues es que ya no solo se usan para representar relaciones semánticas, sino también para representar asociaciones físicas o causales entre varios conceptos u objetos. ¿Cómo podríamos ejemplificarlo? Una relación muy común que une a dos conceptos es la relación es un. O sea, A es un B, lo cual significa que A es un concepto menos general que B. Achis, achis. A ver, ¿cómo? Regresemos al ejemplo de los bovinos, ¿te late? Para empezar, hay que decir que bovinos no es ningún foco. Juanma, ya dejamos claro hace rato que bovinos tienen que ver con vacas y toros. Sí, pero vi el chiste y sentí que perdí la oportunidad de decirlo hace rato. Juanma. Ya, pues, por eso no lo dije antes. Mejor tú explica esta parte. Claro. A es un B, ¿verdad? Sí, a ver, con los bovinos. Pues fácil. Si A es un concepto menos general que B, significa que vaca sería A, ¿verdad? Ajá, ¿y qué sería B? Bovino. ¿Por qué? Porque bovino es más amplio que vaca. Sí, porque bovino incluye más especies como lo hemos mencionado. Sí, bovino puede ser toro, vaca o buey. Y se puede seguir subdividiendo. Si encuentras cómo o el tema te lo da. Aquí podríamos agregar más. Sí, claro, seguro sabes cómo. Pues creo que podría ser con ternera. A ver, ¿cómo quedaría? Pues A es ternera porque es un concepto mucho menos general. Entonces, ¿qué sería B? Pues B sería vaca porque ternera se desprende de ella. Sí, y si nos especializamos o queremos abarcar más, podríamos hacerlo. ¿Más que en ternera? Pues sí,
nuestra B podría seguir siendo vaca. ¿Y qué vendría en A? Pues los tipos de vaca. ¿La vaca lechera? Pensaba más en razas como Angus, Pardo Suizo, Devon del Norte y así. Claro. También podrían funcionar con perros y las razas. O gatos, pero nuestro primer concepto sería felino. Ah, cierto. Para de ahí irnos a pumas, tigres, leones y al final escoger una clasificación, que serían los michis. Y de ahí una subclasificación de michis como los michis tiernos, los más tiernos y los súper tiernos. Aunque como bien habías dicho, podemos hablar de los campos semánticos. ¿Quién te viera? No se te va una, ¿eh? Es que hay mucho de qué hablar cuando se mencionan a los michis. La verdad es que se te hace sencillo porque es un mundo con el que estás más relacionado y porque te gustan mucho los gatos. Eso es verdad. Pero no todo es miel sobre hojuelas. También hay cierta desventaja. ¿Cuál? La dificultad de interpretación a menudo puede derivar en inferencias inválidas del conocimiento contenido en la red semántica. Espera, explica en español. ¿Quieres decir que solo las entiende quien las hizo y es difícil de explicar para alguien más porque contiene palabras clave? Eso merengues. Alguna falla debía tener. Pero justo esa es su mayor fortaleza. ¿Que nadie les entiende? No, Juanma. Me refiero a que permiten la declaración de importantes asociaciones en forma explícita. Claro, es tan específico que cuenta como perfectamente resumido. Elemental, mi querido Juanma. No sé tú, pero a mí me encantó este programa. Y que lo digas, sobre todo porque al final terminamos hablando de gatitos tiernos y súper tiernos. Recuerden que algunos de estos conceptos ya los hemos repasado en programas anteriores. Por si en algún momento se sienten perdidos y digan, achis, ¿esto cuándo lo dijeron? Pueden ver las emisiones atrasadas en YouTube. Gracias por acompañarnos hasta ahora. No olviden visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook, fb.me/Jóvenes en Casa. O vuelve a ver los programas de Jóvenes en Televisión en youtube.com/Media Superior MXC. Nos vemos en el siguiente programa de Investigadores Rápidos y Curiosos. Yo soy Citlali. Y yo soy Juan. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.